Con su permiso, presidente, con mucho gusto. Maestro, canciller general, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Efectivamente, como ya señala el doctor Alcocer, hoy se cumple un año de que se cerraron las escuelas en México. Hoy se cumple un año de que empezó la medida que fue tomada por resolución del Consejo Educativo Nacional el sábado 14 de marzo de 2020. Esta la destacamos por la importancia que ha tenido en facilitar el control de la epidemia en México y la importancia de mantener uno de los sectores sociales de la estructura del Estado mexicano que tiene la mayor contribución a la afluencia de personas. Y recordarán, como lo explicamos prácticamente todos los días durante 2020 y lo que llevamos de 2021, que la Estrategia Nacional de México para enfrentar a la COVID-19 ha estado fundamentada en dos pilares, dos elementos técnicos cruciales, muy semejantes a los que se han utilizado en otras naciones, muy semejantes a las recomendaciones generales de la Organización Mundial de la Salud en los planes de respuesta ante las pandemias. Por un lado, es las medidas de salud pública que permiten reducir la movilidad y el encuentro de las personas en el espacio público, y por el otro, la reconversión hospitalaria que nos permitió tener la capacidad de atender a todas las personas que en su momento necesitaron y demandaron atención médica. En el primer elemento, las disposiciones fueron englobadas en lo que llamamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que duró algunas semanas como una misma intervención a nivel nacional, sincrónica para todo el país, y que se fundamentó en las medidas de acción extraordinaria en materia de salubridad general. Y lo que permitió es el cierre del espacio educativo de todos los sectores, público, social y privado, en toda la nación, elemento que permanece hasta este momento. También la suspensión temporal de actividades laborales y excluyendo solamente aquellas que fueron reconocidas explícitamente como actividades esenciales, que no podían parar. Y por último también las recomendaciones para disminuir la movilidad en el espacio público, en aquellos espacios como el transporte, como las plazas públicas, como los parques y jardines, las playas, que dependen de las autoridades estatales y las autoridades municipales. Posteriormente esto varió con el fenómeno de la nueva normalidad y el establecimiento del semáforo de riesgo COVID, que permanece vigente hasta el momento. Es un solo semáforo, una sola metodología que permite evaluar con las mismas características técnicas o los mismos indicadores, las mismas herramientas a todo el país, y que se instrumenta en cada entidad federativa con la responsabilidad directa de la autoridad sanitaria estatal. De las autoridades sanitarias existen 3 federales, el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud, y una que es de carácter local, que son los gobiernos de las entidades federativas. Entonces, un solo semáforo, una sola metodología, con recomendaciones explícitas y claras sobre cuáles son las actividades que pueden estar operando de acuerdo al color del semáforo, y es responsabilidad de la autoridad sanitaria estatal el hacer cumplir las medidas administrativas necesarias para que existan esas restricciones destinadas no a las personas, como también lo hemos destacado, sino a los espacios públicos en donde convergen las personas, con la conciencia clara de que hay 3 razones fundamentales por las que las personas acuden al espacio público: educación, trabajo y recreación, que la recreación es un conjunto heterogéneo y amplio de actividades culturales, sociales, religiosas, espirituales, deportivas, etcétera. Entonces, ese es el primer elemento, es el pilar de la salud pública. El otro elemento ha sido la reconversión hospitalaria, como también hemos detallado a lo largo de todo el año de la pandemia. Hemos tenido la más amplia reconversión hospitalaria de América, de todo el continente. Esto ha sido explícitamente reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Tuvimos una ampliación de casi 6 veces el número de camas destinadas a la atención COVID. Esto se orientó a tener la capacidad de atención oportuna, y dejamos en claro siempre que cuando hablamos de camas es la unidad administrativa de atención, pero no nos referimos al mueble físico donde se aloja a las personas enfermas, es todo el sistema.
es la ampliación y la contratación de casi 50,000 profesionales de la salud, la instalación, que en su momento dependió de compra y reparación y reorganización del uso de los ventiladores, también monitores, bombas de infusión, servicios auxiliares de diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. La más amplia reconversión de América, que nos ha permitido tener siempre la suficiencia para el manejo médico de las personas enfermas de COVID. Y por último, recordar también en esta remembranza de lo que ha ocurrido a lo largo del año, el elemento que ahora tenemos, que es la vacunación. Logramos ser el primer país de América Latina en iniciar el programa de vacunación el 24 de diciembre de 2020, de acuerdo a un plan muy estructurado que presentamos en este mismo foro el 8 de diciembre del año pasado. También fuimos uno de los primeros 10 países del mundo en iniciar la vacunación y hemos tenido la ventaja de haber explorado ampliamente las oportunidades de acceso a la vacuna. Siempre que decimos esto, agradecemos a nuestro canciller Marcelo Ebrard los trabajos que han permitido coordinar el acceso temprano a las vacunas, tanto en el mecanismo solidario COVAX como en las negociaciones bilaterales con las empresas farmacéuticas. Y hemos logrado tener un abastecimiento ya contratado de vacunas para cubrir a toda la población. Hay vacunas, habrá vacunas para todas y todos, y en su momento serán aplicadas de acuerdo a este plan que ha puesto como prioridad, en términos de los objetivos y metas, reducir la mortalidad vacunando a las personas adultas mayores, que son quienes tienen la mayor susceptibilidad a tener complicaciones y lamentables defunciones por COVID. Este es lo que ha ocurrido y ahora, como señalaba el doctor Alcocer, estamos trabajando por cambiar los elementos que hoy nos permitirá la vacunación, y uno de ellos de gran importancia es la oportunidad potencial de reabrir el sistema educativo. Esto es muy, muy importante porque el derecho a la educación es uno de los derechos fundamentales que queremos también lograr que recobre su normalidad. De modo que el presidente nos ha instruido al sector salud y también al sector educativo a trabajar conjuntamente, como lo hemos hecho a lo largo de toda la epidemia, pero ahora con miras a reactivar la educación pública en una forma organizada, en una forma estructurada, adecuadamente planeada y bien fundamentada desde el punto de vista técnico del manejo epidémico que ha sido tan importante cuidar con todo detalle. No queremos que haya desorden y que haya iniciativas espontáneas que no cuiden los elementos fundamentales de la protección de las personas, empezando por los propios educandos y también los propios mentores y mentoras, que son una parte fundamental de esta sociedad. Entonces lo vamos a hacer de manera cuidadosa y vamos a utilizar a las vacunas como lo empezamos a hacer ya con el estado de Campeche, aprovechando su éxito en el control sostenido de la epidemia, pero ahora ya otras entidades federativas empezaron a pasar a verde, Chiapas, Sonora, y otras están próximas o han mantenido un manejo muy estable. Y entonces vamos a estar trabajando en ello. El próximo viernes vamos a estar en una reunión de trabajo con la secretaria Delfina Gómez de Educación Pública y su equipo de trabajo, justamente avanzando en este proceso de definición del calendario de apertura. Termino presentando de manera sintética el informe técnico. Es el mismo informe que presentamos todas las tardes. Hemos actualizado las cifras de vacunación con el corte de las 22 horas de ayer por la noche para que esté la cifra más actualizada de las vacunas que han sido aplicadas. Si me permiten, el presidente, me paso para allá. Gracias. Aquí vemos la curva epidémica que ayer mismo el presidente explicaba y que muestra muy claramente cuál ha sido el acontecer epidémico. Recordar de manera también sintética, empieza en el primer semana de 2020, tuvimos el pico máximo en la última semana de julio del año pasado, posteriormente tuvimos un descenso durante agosto y septiembre y a partir de octubre empezamos con este mayor pico epidémico. Fue prácticamente una duplicación de la cantidad de casos estimados que teníamos o habíamos alcanzado en el final de
julio. Esto ya lo habíamos predicho, además, recordarán, cuando hablamos de los ciclos estacionales de las infecciones respiratorias que caracterizan a lo que se llama convencionalmente la temporada de influenza o la temporada de infecciones respiratorias, y que para el hemisferio norte empieza en octubre y termina de manera más o menos gruesa en marzo o al final de marzo. Entonces habíamos anticipado que íbamos a tener un comportamiento más o menos estacional. Habíamos pensado que íbamos a tener la suma de la epidemia de COVID más la epidemia o la temporada estacional de influenza. Y de manera muy notoria en todo el hemisferio norte, no es algo exclusivo de México, en todo el hemisferio norte no se ha presentado prácticamente casos de influenza. Esto es algo muy notorio, es algo muy relevante, pero es algo muy afortunado, porque no tuvimos 2 temporadas de enfermedad respiratoria tan relevantes. Solamente tuvimos, desafortunadamente, la de COVID, pero no tuvimos la de influenza. Llegamos a la tercera semana de enero y hemos tenido ya de manera sostenida este descenso de los casos estimados. Abrimos la semana 11, el domingo próximo pasado, hace 2 días, y en este corte de información hasta la semana 9 vemos esta reducción de menos 7%, que es sustantiva, se irá modificando a lo largo de la semana, como suele ocurrir, y posiblemente terminemos con una reducción de al menos menos 2 o menos 3% el próximo sábado. En este momento tenemos 2% de los casos, son los casos activos. Esto lo hemos insistido una y otra vez, a veces parece olvidarse, que la epidemia activa son solo aquellos casos que se presentaron en los últimos 15 días. Todos los demás, la suma total de casos que está aquí, 2.361.702, la mayoría, 98%, son personas que en su momento ya se restablecieron, ya no tienen la enfermedad, ya no tienen capacidad de contagiar. Y obviamente las muy lamentables defunciones, que son en este momento 194.944. La siguiente, por favor. Aquí vemos la hospitalización, que ilustra también de manera muy elocuente cómo ha ido cambiando. El patrón es el mismo, también lo comentaba ayer el presidente. Aquí está desde mayo, no está desde el inicio del año, y llega a un punto máximo, que es el de la última semana de julio, desciende, a partir de octubre sube, y a partir de la tercera semana de enero empieza a disminuir. En este momento es 24% de la capacidad hospitalaria destinada a COVID, la específica para COVID, la que está ocupada. La siguiente, por favor. Y lo vemos desglosado siempre en camas de hospitalización general, que son afortunadamente la enorme mayoría, cerca de 87% de las personas con COVID que están hospitalizadas no están intubadas. Esto es muy importante también visualizarlo, porque por lo dramático que es la enfermedad grave, a veces queda la impresión de que todas las personas con COVID irremediablemente acaban intubadas. No es el caso. Cerca de 89% solo están hospitalizadas con otras formas de ventilación o de oxigenación no invasiva, algunos ni siquiera con soporte de oxigenación, sino para recibir otros tratamientos en general. Solo tenemos en este momento 7 entidades federativas que están ilustradas en la sombra oscura aquí en el mapa, que están entre 30 y 50% de ocupación de las camas destinadas a infección respiratoria aguda, pero 25 están en menos de 30%. Y finalmente, en las camas de hospitalización con ventilador, análogas a las terapias intensivas, tenemos 27% de ocupación, también sigue descendiendo esta cifra. La Ciudad de México ya salió de la categoría de más de 50%, está en esta categoría de 30 a 49 y 27 están en 30% o menos. Ahora vámonos a la vacunación y vamos a presentar los avances explicando algunos elementos importantes. Con el corte de información, a diferencia de lo que presenté ayer por la noche, tenemos casi 80,000 vacunas que fueron aplicadas ayer, y hay que comentar aquí la expectativa que tenemos de ya pasar a una vacunación masiva de mayor dimensión. En los momentos de máxima aplicación hemos tenido 360,000 dosis de vacuna, un poco más de 360,000, y esto se logra principalmente cuando acaban de llegar las vacunas y nos desplazamos a los municipios menos dispersos, donde hay menos población rural dispersa. Recordar que en su momento estaremos vacunando a todo el país y que decidimos empezar por una combinación de factibilidad y de protección de las personas más vulnerables
tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Pero conforme vamos a tener dotaciones mayores y ya hemos culminado la vacunación en zonas más dispersas, empezaremos a tener de manera más sostenida cifras de vacunación diaria mucho más elevadas. Posiblemente estaremos llegando a poner 500,000 o incluso 600,000 dosis de vacunas diarias, lo que es más factible hacer en las ciudades, porque la población está más concentrada. En las poblaciones rurales, parte del tiempo que se invierte durante el operativo es justamente en el desplazamiento de las brigadas en cada comunidad. La siguiente, por favor. En forma acumulativa tenemos más de 4.432.000 vacunas ya aplicadas, casi 4.433.000. La siguiente, y vemos que con respecto a el paquete de vacunas recibidas, representa 68%. Estas son las vacunas que llegan. A estas hoy se suman las que llegarán en unos minutos de Pfizer-BioNTech, que están llegando todos los martes ya desde hace varias semanas. La siguiente. Aquí la distribución, justamente para ilustrar, el personal de salud, primera línea y segunda línea, que hemos explicado una y otra vez en qué consiste esta clasificación, tiene que ver con su cercanía con el riesgo de exposición COVID, y todo este personal, tanto en el sector público como en el sector privado, está siendo cubierto. En este momento ya 71% tienen 2 dosis, y los restantes están todavía en la primera dosis. Cuando llegue el calendario apropiado, se les aplicará la segunda dosis. Personal educativo, la experiencia ha sido solamente en el estado de Campeche, donde prácticamente todas y todos ya fueron vacunados con las 2 dosis, y empezaremos, como ya lo comenté, a considerar otras entidades federativas, empezando por aquellas que están en semáforo verde y continuando con aquellas que están con control sostenido, aun cuando no estuvieran ya propiamente en semáforo verde, con la expectativa de ya irnos acercando a la reapertura del sector educativo. Casi 3 millones de dosis han sido aplicadas en personas adultas mayores. Esto es casi la quinta parte, el 20% de las personas adultas mayores que están identificadas en el censo, que son casi 15 millones, son personas de 60 años y más. Y una vez culminada esta etapa, pasamos a la etapa 2 del plan y estaremos vacunando 50-59, posteriormente 40-49 y así sucesivamente. La siguiente, por favor. Finalmente, comentamos sobre estos eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. Es muy importante comentarlos de manera clara, de manera abierta, transparente, y nosotros lo presentamos todos los días. Todos los días. Se han registrado en su mayoría, son más del 99.7% casos no graves. Esto es muy importante. De por sí la cifra 0.3% es la esperada para un programa de vacunación, pero hay que distinguir que solamente el 99.3% no son graves y 0.7% son los que han sido de consideración. También hemos tenido eventos, y es importante visualizarlo, muy lamentables de defunciones en personas que han sido vacunadas. Pero no toda defunción en una persona vacunada se explica por la vacuna. Por eso tenemos un comité médico científico de dictaminación que está operando desde el inicio del programa y que hace una revisión exhaustiva, cuidadosa de la evidencia del expediente clínico, cuando hay los estudios de laboratorio o incluso las necropsias que pudieran realizarse, para dictaminar si realmente la causa de defunción tiene o no que ver con la vacuna. Hasta el momento ninguno de los eventos, muy lamentables, todos ellos por supuesto, tienen que ver con la vacuna, y no debe confundirse la circunstancia en donde coinciden temporalmente una muerte por otras causas con la aplicación de la vacuna, como si fuera causada por la vacuna. Esto es muy, muy importante distinguirlo de esta manera. Y lo último es una imagen que nos muestra la distribución por tipo de vacuna. De estos 6.492.385 se distribuye mayormente 3.222.385 la vacuna de Pfizer-BioNTech, con estos abastecimientos semanales. La vacuna de AstraZeneca, este fue un embarque específico que fue comprado al Instituto Serológico de la India, una empresa farmacéutica con enorme capacidad. La vacuna Sinovac, de origen chino, cuya abastecimiento más reciente llegó el sábado pasado, y la vacuna Sputnik V de Rusia, cuyo abastecimiento más reciente llegó el miércoles pasado, y que próximamente vamos a tener abastecimiento de estas 2 vacunas, todos los martes la de Pfizer-BioNTech, y en su momento empezará la producción ya en México del envasado de la vacuna
Astra, que ha sido producida o estará producida en Argentina y que será envasada en México. Esto es todo, presidente. Muchas gracias.